cuarta palabra se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 46, que a la letra dice de la siguiente manera: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tiempo que ha transcurrido desde que esté en la cruz ha sido un martirio para Jesús, y aún faltan más tiempo todavía. Habían pasado ya algunas horas y aún faltaban más. Creo que el Señor estaba cansado. Él estaba totalmente decaído físicamente. Desde la cruz del Calvario, Él puede sentir esa presión como ser humano que también fue. Puede sentir el cansancio, el dolor, la soledad en la que se encontraba. Estaba en medio de dos malhechores y en medio de las autoridades que lo injuriaban y del pueblo que gritaba. Sin embargo, Él puede todavía pronunciar esta cuarta palabra. Y quiero decirles que hay causas por las cuales Jesús tuvo que hacer este clamor. Causas tan importantes, y la primera es porque Jesús había sido abandonado por esas multitudes. ¿Cuánta gente muchas veces te puede decir en este tiempo a ti que me escuchas? Puede que seas un siervo de Dios o algún hermano en Cristo. Alguien te diga: a ti te estimo mucho, te quiero mucho, estamos contigo. Pero muchas veces son palabras que se las lleva el viento. Son palabras completamente sin ingredientes. Son palabras simples. Porque estas personas muchas veces, a quienes tú le has hecho algún bien, ellos te pueden pagar con un mal. Aunque el Señor dijo que debemos pagar aquellas ofensas con bienes. Pero quiero decirte una cosa, que la primera causa es porque Él se sintió abandonado. Abandonado en primer lugar por la gente. Desde el Calvario Él sintió esa presión. Y Él miró. ¿Dónde estaban aquellos discípulos, aquellos apóstoles, aquellos hombres que le dijeron: Señor, yo estaré contigo hasta el último momento, y si es preciso tendré que morir, como le dijo Pedro? ¿Dónde estaban? Ciertamente Él se sintió completamente triste. ¿Por qué? Porque lo dejaron solo. Hablando físicamente, hablando espiritualmente, el Padre estaba con Él, pero físicamente Él sintió el desamparo y se sometió al desamparo para ampararte a ti, que muchas veces no queremos entender, comprender el amor de Dios. Ese abandono de las multitudes, estas habían recibido tanto bien de parte del Señor. Cuando Él les dio el sermón de la montaña, cuando el Señor los sanó de diferentes enfermedades, cuando el Señor alimentó a aquella gente que estaba hambrienta espiritual, pero también física, el Señor les proveyó. ¿Dónde estaban aquellos leprosos? ¿Dónde estaban aquellas mujeres que habían venido al Señor
muy graves, y que Jesucristo las había hecho libres. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que le decían que lo amaban? Aquellos que le habían dicho, Hosana al hijo de David. Se habían esparcido, tenían miedo de que algo les aconteciera por causa de Cristo. Pero quiero decirte una cosa muy importante, que si tú has abandonado a Jesucristo por una causa, por la que sean, que no vale la pena hacerlo, arrepiéntete, confiesa tus pecados, pídele perdón al Señor, porque si tú no lo haces, mañana puede ser muy tarde. Jesucristo, acuérdate que te ha hecho mucho bien. Jesucristo ha hecho muchas cosas por tu vida. Tú las sabes y recuérdalas en este momento. Tú que me oyes, sabes que el Señor ha sido maravilloso contigo. Te has olvidado del Señor. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿No te das cuenta que el Señor sigue todavía sintiendo ese desamparo? Sobre todo en este tiempo. ¿No te das cuenta que el Señor sigue sintiendo dolor por tu alejamiento? Él sigue sintiendo tristeza porque no has dejado de amarlo. Lo has cambiado por 30 monedas de plata. Lo has cambiado por algo que no tiene valor. Quiero decirte, en segundo lugar, sintió el desamparo el Señor porque sus discípulos lo dejaron. Él los había escogido con tanto gozo, con tanta alegría. Les perdonó muchas veces sus debilidades. Les perdonó todas las cosas negativas. Judas lo había traicionado, lo había vendido. Pedro lo había negado 3 veces. Hasta dijo, no conozco a tal hombre. Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, dijo, no. Y fueron 3 veces, no fue 1 ni 2. Yo quiero decirte que no debes negar al maestro. No debes negar, decir, no soy cristiano, cuando sabes que conoces la palabra. Jesucristo te está viendo. Yo quiero decirte que Jesús fue herido de esa manera. No sigas hiriendo más a Cristo. Recuerda que Isaías 53 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Él fue herido por ti. No lo sigas hiriendo tú. Ella fue herido por tus pecados. Obedécelo. Búscalo con todo tu corazón. Muéstrale a Cristo que en verdad tú lo amas. Porque Él espera mucho de ti todavía. Recuerda. En tercer lugar, Jesucristo sufrió el desamparo. Porque fue abandonado por el Padre. Porque el Padre lo abandonó también. Podemos pensar muchas cosas. Yo creo que el Padre estuvo allí pendiente de todo, pero Él sabía con todo su dolor que había enviado a Jesucristo porque era el Cordero de Dios. Él iba a limpiar todo el pecado, toda la maldad. Jesucristo fue la persona sacrificada, el Cordero Pascual. Como dice la Escritura en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Padre lo abandona. ¿Por qué? Porque Jesús era el Cordero. La palabra dice, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si Él no lo hubiera abandonado, tú no serías salvo, yo no sería salvo. Pero por ese amor, somos salvos ahora por su gracia. A pesar de todo, recuerda,
que Él te sigue amando. Él nos sigue amando. Por eso, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado y lo hizo por nosotros, por ustedes y por mí, para que fuésemos hechos justificados de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Yo quiero invitarte en esta ocasión a que reflexiones, a que pienses que si Él fue desamparado por el Padre, es por ti y por mí, porque Él como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca por ti y por mí. Vale la pena que no lo abandones, y si lo has hecho, comienza a buscarlo, comienza a luchar y a esforzarte. Quiero decirte que el Señor sigue todavía amándonos, te sigue amando. Tal vez tú te hayas descarriado, eso es una parte, pero quiero decirte que si te arrepientes, Cristo estará contigo, nuevamente perdonándote. Continuando con la quinta palabra, daremos lectura en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 28, que a la letra dice: Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estaremos compartiéndoles este hermoso tema con respecto a la quinta palabra. De acuerdo a las Escrituras, en el libro de los Salmos 69:21, con esta palabra se cumplió la profecía que dice de la siguiente manera: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Podemos nosotros notar muy claramente en este pasaje que acabamos de leer que la sed para el ser humano es una grande necesidad que no se puede soportar cuando ya se tienen varios días sin beber agua. Es una necesidad fisiológica de urgencia. Sabemos que nuestro organismo está compuesto por un gran porcentaje de agua y que por lo tanto necesitamos ese líquido para poder sobrevivir en esta tierra. Quiero decirles que el Señor tuvo la humanidad física y tuvo también la espiritual, de tal manera que como ser humano, Él a estas alturas, estando Él crucificado, sufriendo no solamente el dolor físico, sino aún más el dolor que le ocasionó el que todos lo habían abandonado. Él tenía una sed. Desde el punto de vista físico, su sed era fuerte, porque aquella persona que deja de beber, pues tiene que tender a deshidratarse, y al deshidratarse tiene que morir. ¿Cuánta gente en los desiertos por falta de agua muere? O en lugares donde es difícil encontrar agua, también. La gente en ese tiempo está buscando día con día lugares donde haya agua. Los agricultores buscan siempre lugares donde haya algún arroyo, algún río para poder obtener agua para regar sus sembradíos. Y nosotros, por lo consiguiente, para poder soportar las inclemencias del tiempo y del sol, debemos de beber agua. Por eso Jesús, a estas alturas, Él estaba sufriendo grandemente, esto independientemente
de toda la sangre que había perdido en el trayecto de su martirio. Había sido lacerado. De su frente corría la sangre por las espinas provocadas. Esa corona que le insertaron en su cabeza había provocado ya una debilidad muy grande. Era una hemorragia muy fuerte. Era una condición deplorable en la que el Señor se encontraba. Él tuvo que ir hasta ese lugar por nuestra culpa, por nuestros pecados, sus pecados y los míos. Por eso podemos ver que cuando llega el momento en que Él necesita ese líquido, Él tiene que decir: tengo sed, tengo sed. ¿Cuáles fueron las causas de la sed de Jesucristo? Número 1, la sed física. Jesús, como humano, tenía sed que no podía Él ya soportar más. Él tenía mucha sed, pues no había tomado ni una gota de agua desde antes de que tomaran la cena del Señor. No había tomado nada. La velada de oración en el huerto, pues lo había debilitado grandemente. Sabemos que durante esa noche el Señor sudaba como grandes gotas de sangre. En Lucas 22:44 así lo registra. Estaba Él completamente débil, desfalleciente, pues la cruz que Él había cargado lo había debilitado también. Lo habían traído de un lugar a otro. Lo estaban golpeando demasiado y todo eso le hacía que Él tuviera esa sed. La cruz a cuestas hasta el Calvario, pues el Calvario no era una planada, es un cerro y tuvo que subirlo. Los clavos que le provocaron heridas, todo eso estaba sangrante. Todo eso lo hizo a Él gritar: tengo sed, tengo sed. Tal vez muchas personas allí no lo entendieron. Algunos se burlaban cuando Él decía: tengo mucha sed. Aquellas personas que estaban allí no comprendían. Sin duda que fue un momento tan triste, desolador, el que a Jesús lo hayan dejado allí necesitando de agua. Qué tristeza para esa gente que no se arrepienta, que hizo al Señor llegar hasta ese punto. Hay gente que dice: bueno, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera dado agua. Es una mentira. ¿Cuántas veces tú le pudiste haber dado agua al Señor y no se lo has dado? Ciertamente, muchas veces no has querido darle agua al Jesús. ¿Pero cómo, Señor? Sí, cuando tú le das agua a aquel necesitado, cuando tú le das agua a aquel sediento que anda por la calle o que te pide agua y tú se la niegas. Recuerda la palabra que dice: tan solo si damos un agua a aquel necesitado, a uno de los pequeñitos, no se va a quedar sin recompensa. Y el que le da esa agua se la está dando a Jesús, porque Él dice: a mí lo hicisteis, y si no lo has hecho, hazlo. Recuerda que esa agua física tú puedes darla también. El Señor un día la pidió y no se la dieron. Le dieron vinagre. Cuando nosotros nos negamos a darle agua al Señor, le damos vinagre. Recuerda, piensa, reflexiona, razona que el Señor te sigue hablando en esta ocasión.
A través de esta palabra, dice su palabra, que Él era un vinagre a tomar. Cuando tú das un vaso de agua a alguien, se lo das al Señor Jesucristo. Por eso vale la pena que tú hagas la voluntad del Padre. Recuerda, por eso el Señor dijo, tengo sed. La expresión tengo sed se refiere a esa sed que Él sentía por su debilidad, por una parte, pero por otra, Él tenía una sed espiritual también. Vamos ahora con la sed espiritual. La parte escritural que leímos nos comprueba que no solamente su cuerpo sentía sed, sino también su alma, su espíritu, sentían una sed fuerte. Él tenía sed por aquellas almas necesitadas de salvación, almas que quisieran aceptarlo con todo su corazón y cambiar de vida. Se refería el Señor a eso. Él tenía esa sed de corazones que fueran leales, sinceros, agradecidos, que pudieran consagrarse y que lo siguieran. Y en este tiempo sigue teniendo sed de que haya cristianos que en verdad lo sigan, lo sirvan de corazón, no a medias. Cristo tenía una sed espiritual y la sigue teniendo en este tiempo. Cuando Él dijo, sed tengo, también tenía una sed espiritual. Tiene sed de que tú lo adores. Tiene sed de que tú lo ames. ¿Qué tiempo tiene de que dejaste de adorarlo, de amarlo? Desde que comenzó la pandemia, ¿ya no lo adoras? ¿Ya no le cantas? ¿Qué mal has hecho? ¿Qué te ha hecho el Señor para que hagas eso? Recuerda que podemos cantarle al Señor todos los días, adorarlo, exaltarlo, magnificarlo. ¿Por qué? Porque aún en la casa podemos alabarlo, menos en el Seol, como dice el salmista. ¿Quién te alabará allí? Pero en la casa sí podemos adorarlo. Él tenía sed de limpiar corazones, almas necesitadas, perdonar los pecados, una sed espiritual inmensa. Esa sed no se le ha terminado. Él todavía sigue diciendo, tengo sed. Y dice su palabra en San Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa todo esto? Que la sed del Señor sigue vigente. ¿Cuántas veces lo has dejado sediento al Señor? Le has dado vinagre en lugar de darle una alabanza, de leer la palabra, de ponerte a orar. ¿Tiene sed de eso el Señor? No hay contacto con el Espíritu Santo, Él se da cuenta. No hay contacto con el Padre Celestial. Él sigue teniendo esa sed de que lo busques de esa manera. Él tiene sed de que tú te comportes como un cristiano, como una cristiana, no como una pagana, como un cristiano verdadero. Sigue teniendo esa sed. Yo quiero invitarte en esta hora a que reflexiones y a que consideres lo que el Señor tiene para tu vida. Continuando con la sexta palabra, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30, que a la letra dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Con esta palabra podemos expresar que todo aquello que comienza bien, tiene que terminar bien.
Cuando alguien comienza un trabajo correctamente, va a terminarlo hermosamente. Durante el ministerio de Cristo había habido mucho sufrimiento. Había habido muchas victorias, muchas bendiciones. Él había bendecido a demasiada gente. Él había venido a cumplir el plan de salvación. Y estaba él muy cerca de morir. Dijo, consumado es. No era poco lo que él había sufrido. No era cualquier cosa. Con esta palabra podemos ver nosotros lo que antes había expresado a sus discípulos. Confiar, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. En estos momentos Jesús se convertía en un héroe, se convertía en un salvador, se convertía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque había culminado una labor completamente que el Padre le había encomendado. Con esta sexta palabra podemos contemplar, número 1, que Cristo cumplió satisfactoriamente la profecía que se habló acerca de Él. Él había nacido de una virgen. Él habitó en tierra extraña, como lo marca la Escritura también. Él llevó sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad. Él enseñó en parábolas. Él fue vendido por 30 monedas de plata. Él fue crucificado en medio de 2 malhechores o ladrones. Él oró por aquellos que lo transgredieron, que lo dañaron. Todo esto se cumple. Él oró por ellos. Él enmudeció y no abrió su boca. Y si cuando la abrió, pues fue para orar, fue para bendecir. Cristo cumplió la profecía escrita. Número 2. Jesús consuma la voluntad del Padre, voluntad redentora del Padre. Con ese sacrificio, Jesús destruyó el imperio del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Veamos nosotros. Allí Jesús pagó en la cruz el castigo de todos los hombres, cumpliéndose lo que dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él cumple su palabra. Con su muerte hubo un camino directo para con el Padre. Se cumplen las palabras que dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Veamos qué grandezas de nuestro Padre eterno. Él allí en el Calvario nos aseguró una vida eterna. Nos limpió con su sangre preciosa. Él derramó esa sangre, sangre limpia, sangre pura, sangre divina, por ustedes y por mí. Él dejó satisfecho a la justicia divina con su muerte vicaria. Cristo fue ofrecido una sola vez. Ahora ya no hubo necesidad como antes, que había sacrificios y que el pueblo no podía ingresar al lugar santo. El velo del templo se había rasgado ya.
Ahora había una comunicación directa a través de Jesucristo. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. El pecador quedó justificado ahora por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Cristo terminó en el Calvario su obra expiatoria con un grito de triunfo, diciendo: consumado es. Lo que bien comenzó está terminando. Quiere decir que si tú comenzaste una vida en Cristo, tienes que culminarla con éxito. No te detengas. No dejes de buscar al Señor. Recuerda que Jesús es el ejemplo. Si Él comenzó bien, terminó excelente. Tú tienes que terminar también con Él. Recuerda que debemos ser imitadores de Jesucristo como hijos amados. Él nos ha prometido una vida mejor, más allá del cielo azul, de las estrellas. Pero necesitamos serle fieles. Si comenzaste una labor, termínala bien, así como Cristo, que Él nos dejó el ejemplo. ¿Para qué? Para hacerlo con toda la eficacia que se requiere. Que Dios nos siga bendiciendo. Continuando con la séptima palabra que Jesús pronunció en la cruz del Calvario, vamos a dar lectura al libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 46, que a la letra dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta séptima palabra, después de que Jesús hubo servido al ser humano por más de 3 años, llevando un ministerio completamente exitoso, realizando muchos prodigios y sanidades, milagros, ha llegado el momento en que Él tiene que partir a la presencia del Padre. Sabemos que al tiempo que Él pronuncia esta última palabra, las tinieblas han despejado ya, un manto lleno de, de tenebrosidad. Jesús se encuentra ya muy cerca de morir. Son los últimos instantes en los que se aprecia en Él todo el martirio sufrido. Debemos poner mucha atención en esta última palabra. El evangelista San Juan nos dice que Jesús inclinó la cabeza, pero los demás evangelistas agregan que luego Jesús dio una gran voz antes de entregar el Espíritu. La verdad es que cuando Cristo murió, ocurrieron muchas cosas. Sabemos que cuando el Señor entrega el Espíritu, comienza la tierra a temblar, las rocas comienzan a partirse, los truenos comienzan a sonar, hubo relámpagos, se viene una tempestad, un ventarrón, un huracán tan fuerte. La lluvia estaba bañando completamente ese cerro llamado de la Calavera. En ese momento, de acuerdo a las escrituras que nos registran en Mateo 27, versos 52 al 53, que muchos de los que habían sido sepultados se abrieron los sepulcros, es decir, resucitaron y anduvieron por las calles de la ciudad.
Estas cosas pasaron cuando el Señor entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos partes, dando lugar a la comunión entre Dios y el hombre. Recordemos que anteriormente no era posible que el hombre tuviera el contacto con el lugar santísimo. Pero a raíz de la muerte de Cristo pasan muchas cosas. Recordando que solamente los sacerdotes podían entrar allí, pero la gente no, el pueblo no. Pero cuando Jesucristo pagó en la cruz y fue sacrificado por ustedes y por mí, desde ese momento se rasgó ese velo que había, porque el Padre había permitido que su Hijo viniese a salvarnos y a redimirnos con su sangre preciosa. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, es a través de Él por el cual podemos salvarnos. Ahora ya no hay más sacrificios, porque hubo un sacrificio grande y fue el de Jesús. A través de ese sacrificio podemos encontrar la salvación y por ende la vida eterna. Resulta muy misterioso que la última palabra debió de haber sido pues más débil, pero fue la más fuerte. Cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era porque Jesús había llegado al final, había cumplido. Yo quiero decirte que no hay mejor lugar y momento para poner nuestro espíritu en las manos del Padre. En primer lugar, vamos a ver, el Señor pone su espíritu en las manos del Padre. Esta palabra, este término, es muy familiar para los cristianos, porque fue utilizado por el Señor en varias ocasiones. Lo usó cuando Él enseñó a sus discípulos a orar y les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando Él oró en el huerto, le dijo también: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya, Padre eterno. También esa frase la utiliza el Señor cuando estuvo frente a Pilato y le dijo a Pilato: nadie tiene potestad si no le fuere dada por mi Padre. Con esta misma palabra se dirige al Padre eterno. Padre, creo que Él nos da un ejemplo de a quién debemos dirigirnos cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando nosotros estamos realizando alguna labor determinada en la iglesia. Tenemos que dirigirnos al Padre, pero también cuando llegue el momento de que partamos de este mundo, de esta tierra, antes debemos de pensar que debemos entregar nuestro espíritu en las manos del Padre. Es decir, cada día tenemos que hacerlo al orar, porque no sabemos qué pasará al otro día o de pocas horas, porque nuestra vida depende de ese Dios precioso y poderoso. Por eso debemos nosotros dirigir todo al Padre Celestial. Número 2. El Señor puso su espíritu en las manos del Padre, en sus manos. Él dijo: en tus manos. ¿Sabía que no hay mejor seguridad? ¿No hay mejor comodidad? ¿No hay mejor lugar que las manos del Padre eterno? Esas manos preciosas. A Dios nada puede pasarle. A Dios nadie puede robarle.
A Dios no se le puede pasar y perder algo. Por eso debemos poner todo en las manos del Padre. En la presencia de Dios, allí no entran ladrones, allí ni la polilla ni el orín corrompen. Por eso debemos pensar siempre que en las manos del Padre estamos seguros. No hay mejor seguridad. Cristo no esperó hacer otra cosa sino poner en las manos del Padre de Dios su Espíritu. Porque Él sabía que la muerte no tiene potestad sobre Él. La muerte no tiene potestad sobre Él. Nada podía hacerle ya, estando en las manos del Padre. Esto nos pone a considerar estas razones. Tú como ser humano debes encomendarte al Padre. Cualquier cosa que tú hagas dentro del servicio, del ministerio, debes hacerlo dirigiéndote al Padre y en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver que hoy hemos considerado nosotros 7 palabras. En la primera palabra, Jesús nos enseña que de la manera en que Él perdonó desde el Calvario, también ustedes y yo debemos de perdonar. En la segunda palabra, nos enseña que no todos entran en su reino, sino solamente aquellos que reconocen sus pecados y los confiesan, como el ladrón que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. La tercera palabra nos muestra que tenemos que honrar a nuestros padres, a tu madre. Acuérdate, nunca se te olvide que tienes que honrar a tus padres, a todos. No dejes en el desamparo a tus padres. Si tienes una madre todavía, cúbrela, dale abrigo, apóyala en todos los órdenes, porque recuerda que el Señor te va a bendecir grandemente. En la cuarta palabra nos muestra que Jesús se sujetó al desamparo de su Padre por nosotros y para ampararnos a nosotros. Él lo hizo por ustedes y por mí. En la quinta palabra nos recuerda que es el agua de vida e invita a todos los sedientos a beber de Él, porque Él es bueno y maravilloso. En la sexta palabra nos enseña el Señor a ser fieles a nuestra labor espiritual. Hay que hacerlo todo con gozo, con alegría, no con ganancias deshonestas. Recuerda, en este tiempo sirve a Dios, trabaja en la obra de Dios, piensa en la obra de Dios, no para que te vaya bien económicamente, sino para que la gloria del Señor se manifieste en grande manera. Recuerda que todo viene por añadidura. Esto es lo que nos enseña el Señor. Lo que bien comienza, bien tiene que llegar a su fin. Qué bueno es que tú pienses en esto. La última palabra nos muestra el Señor que para morir es necesario poner todo en las manos del Padre. Recuerda que así como Cristo lo hizo, ustedes y yo debemos también encomendarnos al Padre. Hoy hemos considerado nosotros estas 7 palabras que se desprenden desde la cruz del Calvario. Estas 7 palabras no son simplemente para oírlas o verlas,
sino para atesorarlas en nuestro corazón y darnos cuenta de que cada una de ellas tiene un mensaje propicio para tu salvación, para que retengas lo que has aprendido de Jesús. Hoy le agradezco al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el que me hayan concedido este privilegio. Yo quiero invitarte a que oremos. Después de haber culminado estas 7 palabras, oremos. Dale gracias. Si estás en tu casa, dale gracias. Dale gracias. No te vayas a ningún lugar, a la playa o otro lugar. Quédate en tu casa para escuchar la palabra. Yo quiero orar por ti en este momento. Dile, Señor, ayúdame. Dame fuerzas. A lo mejor estás decaído. El Señor te va a dar fuerzas. Él levanta al afligido. Al sediento le da agua de vida. Al menesteroso. Por eso, dile al Señor con sinceridad: Padre, gracias por estas palabras, por estos mensajes que vienen a mi vida. Dios Todopoderoso, yo te agradezco este grande momento que me permites para poder traer estas palabras para la iglesia, la voz del Evangelio, y para todos los creyentes que la escuchen, que reciban bendiciones, que ellos puedan atesorar tu santa palabra siempre, y que nunca se olviden de que tú estarás allí viendo todo lo que se hace debajo del sol. Yo te ruego por cada uno de aquellos que estarán oyendo y viendo este mensaje, que sea de mucha bendición, que sea de grande alcance, y que si bien es cierto, algunos ya no quieren escuchar nada de ti, Señor, también es muy cierto que tú tienes poder para romper trabas del enemigo, yugos de esclavitud, para abrir los ojos a los ciegos y dejar libres a los oprimidos por Satanás. Por eso yo te ruego que en esta ocasión, Padre, vaya tu palabra hasta los corazones más necesitados y sea de mucha bendición, Señor, porque así tiene que ser, Padre, que tu pueblo pueda experimentar en su corazón el amor de Dios en su vida y compartirla con aquellos que también lo necesitan. Gracias, Padre eterno, por darme este tiempo para poder traer estos mensajes. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. No se les olvide, hermanos en Cristo y amigos que me escuchan, denle un like a la campanita y ustedes puedan tener el acceso a los mensajes. Recuerden que deben compartirlos porque es la palabra de Dios. Cuando usted comparte algo que viene de lo alto, está siendo un misionero de Cristo, porque lo está compartiendo con otros. No se los deje para usted nada más, compártalos. Recuerde que usted no se quede allí. Y si no se ha suscrito, Iglesia Voz del Evangelio, suscríbase. Hermanos que no están suscritos, son muchos. Suscríbase, porque Cristo viene. Recuerde, esté al día con Cristo, busque al Señor con todo su corazón y que Dios los bendiga.